Estebao Willian será jugador del Real Madrid y la noticia ya empieza a tomar forma en los despachos mientras el propio futbolista ha dejado declaraciones en Inglaterra que no dejan lugar a dudas. Su gran sueño es vestir de blanco y jugar en el estadio Santiago Bernabéu. Madridista, quédate hasta el final, deja tu like, suscríbete y comenta porque lo que se está preparando puede cambiar por completo el futuro del ataque del equipo. El Real Madrid no está improvisando. Está ejecutando un plan. Un plan que tiene nombre propio, que tiene contexto y que tiene una ventaja decisiva, la voluntad del jugador. En un mercado donde las cifras suelen marcar el rumbo, aquí hay algo más poderoso que el dinero. Estebao quiere jugar en el Real Madrid y eso lo cambia todo. Desde Inglaterra, donde se ha consolidado como una de las grandes sensaciones del campeonato, el brasileño ha ido dando señales claras. Su crecimiento ha sido exponencial. No se trata solo de talento, que lo tiene de sobra, sino de personalidad. Ha asumido responsabilidades, ha aparecido en momentos importantes y ha demostrado que no le pesa el escenario. Eso, en el Real Madrid, es fundamental. El club blanco lleva meses siguiendo su evolución con lupa. Informes internos, seguimiento constante y análisis detallado de su impacto en el juego. La conclusión es clara, está preparado para dar el salto. Y no como una promesa a desarrollar, sino como un jugador capaz de aportar desde el primer día. Mientras tanto, hay un club que observa con creciente preocupación cómo se le escapa una de sus grandes opciones de mercado, el Paris Saint-Germain. En París habían diseñado una estrategia ambiciosa para hacerse con el brasileño, considerándolo una pieza clave para reforzar su ataque en caso de movimientos internos. Incluso se hablaba de una inversión cercana a los 100 millones de euros. Pero el problema para el club francés no es económico. Es emocional y deportivo. Porque por mucho que intenten seducir al jugador con cifras y protagonismo, hay algo que no pueden competir, el peso del Real Madrid en la decisión final. Y en este caso, ese peso es determinante. El contexto en París tampoco ayuda. La incertidumbre sobre varias piezas ofensivas ha obligado a la directiva a moverse con rapidez, pero esa urgencia puede jugar en su contra. Porque mientras el Paris Saint-Germain intenta reaccionar, el Real Madrid ya lleva ventaja. En Valdebebas no hay ruido, pero sí movimiento. Y ese movimiento apunta a una operación que no será simple, pero que está perfectamente estructurada. El club blanco está dispuesto a hacer un esfuerzo importante, incluso contemplando salidas dentro de su propia plantilla para facilitar la llegada de Estebao Willian. Aquí aparecen dos nombres que pueden cambiar el rumbo de la operación. El primero es Eduardo Camavinga. Un jugador con enorme talento, pero cuya temporada ha generado ciertas dudas internas. Problemas de regularidad, momentos de desconexión y dificultades para mantener un nivel constante han llevado al club a replantearse su situación. No se trata de una decisión sencilla, pero sí de una posibilidad real. En el Real Madrid entienden que, en determinadas circunstancias, vender en el momento adecuado es tan importante como fichar bien. Y si esa salida permite incorporar a un perfil que consideran estratégico, la operación cobra aún más sentido. El segundo nombre es el de Rodrigo Goes. Su caso es diferente, pero igual de relevante. Rodrigo ha demostrado su calidad en múltiples ocasiones, ha sido decisivo en noches importantes, pero también ha dejado entrever en distintos momentos su interés en explorar nuevos retos fuera del club. Esa combinación de factores ha abierto un escenario que antes parecía impensable. La posibilidad de que el Real Madrid utilice su salida como parte de una operación mayor. No como una pérdida, sino como una reconfiguración del ataque. Y es aquí donde la llegada de Estebao Willian cobra todo el sentido. Porque no se trata solo de sustituir, sino de evolucionar. De añadir un perfil distinto, más vertical, más agresivo, más orientado al desborde constante. En Inglaterra ya lo han sufrido. Defensas que no logran contener su cambio de ritmo, rivales que no consiguen anticipar sus movimientos y partidos que se rompen en una sola acción suya. Ese tipo de jugador es el que el Real Madrid quiere incorporar. Mientras tanto, en París, la frustración empieza a ser evidente. El Paris Saint-Germain había identificado a Estebao como una prioridad, como una pieza capaz de ilusionar a su afición y de mantener el nivel ofensivo del equipo. Pero cada día que pasa, esa opción se aleja más. Porque hay algo que el dinero no puede comprar, el sueño de jugar en el Real Madrid. Y ese sueño, en este caso, está a punto de hacerse realidad. El siguiente paso en esta historia ya no tiene que ver con el interés, sino con el impacto real que tendría Estebao Willian dentro del Real Madrid. Porque cuando un club como el conjunto blanco decide moverse de esta manera, no lo hace por intuición, lo hace porque visualiza un cambio concreto dentro del campo. Y ese cambio empieza por algo muy claro:
el tipo de futbolista que es Estevao. No estamos hablando de un extremo clásico que se limita a abrir el campo y centrar. Estamos hablando de un atacante moderno, dinámico, imprevisible. Un jugador que vive del uno contra uno, que encara constantemente y que tiene una capacidad natural para romper defensas cerradas. En el contexto actual del Real Madrid, donde muchos partidos se atascan ante bloques bajos, su perfil encaja de forma casi inmediata. Es ese futbolista que recibe, encara y en 2 segundos genera una ventaja. Ese tipo de acción que cambia partidos que parecen bloqueados. Si se compara con Rodrigo Goes, la diferencia es evidente en el estilo. Rodrigo es más asociativo, más cerebral, más orientado a la combinación y al juego entre líneas. Estevao, en cambio, es más directo, más vertical, más insistente en el desborde. No piensa tanto en elaborar, piensa en dañar. Y eso no significa que uno sea mejor que el otro, sino que son perfiles distintos. Pero en el análisis interno del club, esa diferencia es precisamente lo que hace atractivo el fichaje. Porque el Real Madrid no busca repetir lo que ya tiene, busca añadir nuevas herramientas. El otro nombre que entra en la ecuación es el de Eduardo Camavinga. Su posible salida no solo tendría impacto en el centro del campo, sino también en el equilibrio general del equipo. Camavinga ha sido un jugador útil, versátil, capaz de adaptarse a distintas posiciones, pero su rendimiento irregular ha abierto un debate interno. Hay partidos en los que ha dominado, en los que ha impuesto su físico y su energía, pero también hay otros en los que ha desaparecido, en los que ha cometido errores que han penalizado al equipo. Esa falta de continuidad es lo que ha llevado al club a plantearse seriamente su futuro. En este contexto, su inclusión en una operación que facilite la llegada de Estevao no se vería como una pérdida, sino como una reconfiguración. El Real Madrid entiende que para evolucionar, en ocasiones es necesario tomar decisiones valientes. Mientras tanto, el Paris Saint-Germain sigue intentando encontrar una vía para entrar en la operación. En París no han tirado la toalla, pero la realidad es cada vez más evidente. Por mucho que preparen ofertas, por mucho que intenten convencer al entorno del jugador, la decisión parece estar tomada. Y eso genera una sensación de frustración creciente dentro del club francés. Porque no es la primera vez que se encuentran en esta situación. Identifican talento, preparan el movimiento, pero cuando el Real Madrid aparece, todo cambia. El problema no es solo perder a un jugador, es perderlo frente a un rival directo en la lucha por los grandes nombres del fútbol mundial. Y en este caso, con un agravante, el jugador ha manifestado públicamente su deseo de vestir de blanco. En Valdebebas, mientras tanto, la planificación sigue avanzando. El cuerpo técnico ya analiza escenarios concretos con Estevao dentro del equipo. Se estudian combinaciones ofensivas, se valoran alternativas tácticas y se proyecta su evolución dentro del sistema. Una de las ideas más interesantes es su capacidad para intercambiar posiciones con otros atacantes. No sería un jugador fijo en una banda, sino una pieza móvil, capaz de aparecer por dentro, de caer a ambos lados y de generar superioridades en distintas zonas del campo. Esa movilidad encaja perfectamente con la tendencia actual del Real Madrid, donde los atacantes no ocupan posiciones rígidas, sino que se adaptan constantemente a lo que pide el partido. Y en ese contexto, Estevao puede ser un factor diferencial. Además, hay un elemento que no se puede ignorar, su mentalidad. No es un jugador que se conforme con participar. Quiere ser protagonista. Quiere asumir responsabilidades. Y eso, en el Real Madrid, no es una opción, es una exigencia. El club no busca solo talento, busca carácter. Y en ese sentido, Estevao ha demostrado que está preparado para dar ese salto. No le pesa la presión, no se esconde y no duda en aparecer cuando el equipo lo necesita. Por eso, la operación no se entiende como una apuesta a futuro, sino como una incorporación con impacto inmediato. Un jugador que puede cambiar partidos desde el primer momento. Y mientras todo esto toma forma, en París empiezan a asumir una realidad incómoda. El destino de Estevao Willian no estará en la capital francesa. La operación entra en su fase definitiva y en el Real Madrid ya no hablan de posibilidad, hablan de decisión. Estevao Willian está destinado a vestir de blanco y la dirección deportiva considera que es el momento exacto para ejecutar un movimiento que puede marcar una nueva era en el ataque del equipo. No es una apuesta impulsiva. Es una jugada calculada al detalle. El club ha evaluado el contexto, ha analizado el mercado y ha entendido que este es el punto ideal para adelantarse a todos. Esperar significaría entrar en una subasta mucho más agresiva, con más clubes involucrados y cifras todavía más elevadas. Actuar ahora es asegurar el talento antes de que su valor se dispare aún más.
La clave de todo sigue siendo la misma: el jugador ha elegido. Y cuando un futbolista con este nivel de proyección decide que su destino es el Real Madrid, el club no suele fallar en ese tipo de operaciones. Mientras tanto, en el Paris Saint-Germain la sensación es de golpe perdido. Habían preparado el terreno, habían diseñado una estrategia potente y estaban dispuestos a realizar una inversión enorme para cerrar el fichaje. Pero han vuelto a encontrarse con el mismo muro: el deseo del jugador de no ir a París. Esa frustración no es solo deportiva, también es simbólica. Porque perder a un talento de este nivel frente al Real Madrid refuerza una narrativa que en Francia incomoda: cuando el club blanco entra en escena, cambia las reglas del juego. En Inglaterra, el club propietario del jugador empieza a asumir que la operación puede cerrarse más pronto que tarde. La posibilidad de incluir piezas importantes dentro del acuerdo ha facilitado las conversaciones. Y es ahí donde los nombres de Eduardo Camavinga y Rodrigo Goes vuelven a tomar protagonismo. En el caso de Camavinga, su salida se entiende como una decisión estratégica. Un jugador con talento, sí, pero que no ha logrado consolidar la regularidad que exige el Real Madrid. Su traspaso permitiría equilibrar la operación y abrir espacio para una nueva estructura dentro del equipo. Con Rodrigo Goes, el análisis es distinto pero igualmente relevante. Su calidad está fuera de toda discusión, pero su situación dentro del equipo ha generado dudas. La competencia interna, su rol cambiante y su propia inquietud por explorar nuevos horizontes han abierto una puerta que antes parecía cerrada. La combinación de estos movimientos no debilita al Real Madrid, lo transforma. Porque la llegada de Estevao Willian no es un simple reemplazo, es un cambio de perfil. Es apostar por un jugador que puede aportar algo diferente, que puede romper esquemas y que puede convertirse en uno de los rostros del proyecto en los próximos años. En Valdebebas lo tienen claro: el equipo necesita seguir evolucionando. No basta con mantener el nivel, hay que elevarlo. Y para eso, es necesario incorporar talento con hambre, con ambición y con capacidad de marcar diferencias reales en el campo. Estevao cumple con todos esos requisitos. Es joven, pero juega con personalidad. Tiene talento, pero también tiene carácter. Y lo más importante, tiene el deseo de triunfar en el Real Madrid. El vestuario ya empieza a prepararse para su llegada. No como una promesa que necesita tiempo, sino como un jugador que viene a competir desde el primer minuto. La exigencia será máxima, pero el club está convencido de que está preparado. Y mientras todo esto se concreta, el madridismo empieza a ilusionarse. Porque no se trata solo de un fichaje, se trata de una declaración de intenciones. El Real Madrid no espera, el Real Madrid actúa. Ahora te toca a ti: deja tu like, suscríbete y comenta qué opinas sobre la llegada de Estevao Willian al Real Madrid. Y no te vayas, porque en pantalla ya tienes otra noticia que no te puedes perder. Haz clic y sigue viviendo toda la actualidad del Real Madrid.